Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Giz y en el vídeo de hoy te voy a contar las últimas novedades sobre la salida global de Saint Seiya EX. Este juego que estás viendo en pantalla, que yo estoy jugando en su versión DSA, está ya totalmente confirmado que vaya a salir para su versión global el 13 de noviembre de 2025. Quedan muy poquitos días, por tanto, para que nosotros vayamos a luchar por el santuario con nuestros caballeros favoritos. La verdad es que es un juego que yo estoy esperando con muchísimas ganas y que si no sabes cómo es y las mecánicas, pues ya tienes en mi canal, la verdad, una buena cantidad de vídeos para que te vayas familiarizando. Te voy a enseñar una cosa muy simple, cómo serían las peleas para que tú puedas ver y decidir si te gusta y quieres probarlo, pero ya te digo que el 13 va a estar abierto para la descarga. No sé si ese mismo día ya se podrá jugar o, como pasa en otros juegos, haces una descarga de todo el contenido del juego de una manera un poco general y luego ya al día siguiente te dejen jugar con una cuenta atrás. El juego es muy simple en cuanto a que tú vas a tener que desplegar una serie de caballeros en unas posiciones de manera general. Cada uno de ellos cumple un rol. Tenemos luego fuera dos supports y nos vamos a ir a la pelea. La pelea puede ser semiautomática o automática del todo, eso ya lo vas a decidir tú. Vamos a ver unos ataques básicos, una serie de combos y el objetivo obviamente es derrotar al enemigo. Vamos a quitar el auto y vamos a quitar esto de las animaciones para que lo veáis en su desarrollo. Esta sería un poco la mecánica del juego por si estás viendo este vídeo por primera vez. Podemos ver la cinemática de los ataques, pobrecito Mimu, el daño que se va haciendo. Yo cuando tengo energía suficiente puedo aplicar mi ultimate. Ahí estaría el Great Horn. Una explosión que hace una barbaridad de daño y empuja a los rivales. Y cada uno de ellos va desarrollando su ultimate en batalla. Esto se puede esquipear, podéis quitar las animaciones. Vamos a protegernos con Mu. Vamos a lanzar la exclamación de Athena, el Sarabadá. Ahí está el caballero de Leo. Y juntos hacen la exclamación de Athena a mis rivales. Mirad, 50.000 de daño y les dejamos locos. Bueno, pues este sería un poco el juego. Me parece una mecánica muy simple, pero ya os digo que engancha mucho, sobre todo por la extraordinaria combinación que nosotros podemos hacer de caballeros, habilidades y sinergias, y está muy cerquita de su salida y quiero que te prepares de la mejor manera. Te voy a enseñar alguna otra cosa porque no me quiero extender mucho en este vídeo. En el canal tienes absolutamente todo sobre cómo empezar, los errores que no debes cometer, los mejores caballeros de inicio, formar alineaciones, todo eso, pero te quiero hablar de otras dos cosas que tienen que ver con el tema del preregistro. Nos vamos a ir primero aquí, a la zona, a ver si te lo puedo enseñar. Vamos aquí a la zona del Google Play, donde ya te puedes registrar y por el simplemente hecho de registrarte nos van a dar una serie de beneficios. Los más importantes, yo creo que los que más llaman la atención, nos van a dar 20 tickets para hacer multis, 20 tickets de 10 tiradas. En esas 10 tiradas te va a salir siempre un SSR y tú vas a decidir con cuál de esas 20 multis te quedas en la parte final. Se te van a ir guardando, se te van a ir acumulando. Cuando tengas las 20 multis, tú decides cuál de ellas se incorpora a tu cuenta. No tienes que decidir en el momento, las puedes dejar ahí guardadas. Esto es bueno porque quizá vayas invocando o vayas avanzando y te vayan tocando otros personajes, y una de las cosas más relevantes dentro del juego es tener dupes para hacer a los caballeros funcionales. El coleccionismo aquí es una cosa que no se estila mucho, en el sentido de que luego no vas a poder llegar a los tops. Puedes tener a todos los caballeros y eso, vamos, mola mucho tener a todos, pero si los quieres tener realmente funcionales vas a tener que subirlos de habilidades y eso se consigue con dupes. Por eso te digo que quizá dejes unos días ahí en el saco las invocaciones y luego vayas viendo qué caballeros tienes en tu cuenta y elijas a cuál subir con los dupes o con ese dupe que te están regalando. Otra de las cosas que te quiero decir es que el juego se puede bajar a través de Google Play
de la Play Store habitual, y luego también vamos a poder jugar a través de la Huawei App Gallery. La Huawei App Gallery, que ya sabéis que tiene ofertas especiales para los jugadores. Estáis viendo en pantalla la que van a hacer de salida. Van a dar a todos los que quieran jugar a través de la Huawei App Gallery, es una tienda de aplicaciones igual que es Play Store, sin más, te la bajas y juegas, creo que además funciona para LATAM también, esta vez con este juego. Nos van a ofrecer un cupón de 4 euros de descuento si quieres hacer una compra a partir de 8 euros, es un 50% de descuento. Si te quieres hacer una compra de algo que cueste, imagínate, 10 dólares, pues te van a descontar 4 con este cupón que están ofreciendo. Van a sacar más promociones, creo que van a contar conmigo como creador de contenido oficial del juego, así que bueno, ya os iré contando un poquito más acerca de esta App Gallery. Imagino que tendré códigos exclusivos, que tendremos también promociones bastante jugosas de refund, de rebate, de muchas cosas. Para aquellos que queráis meter algo de doneta, pues que tengáis beneficios, porque la Play Store apenas nos da nada de vuelta y la App Gallery de Huawei en ese sentido es un poquito más generosa para atraer jugadores a su programa. Bueno, pues esta era la información, no me quiero tampoco extender mucho más, estoy muy ansioso de que salga el juego porque le voy a dar mucha caña en el canal. Me encanta la saga, mi canal empezó jugando al Awakening Gods, jugando con J y con Juanca una Intercontinental, y no hay mejor manera que devolverle a toda la gente el cariño que le prestó al canal en esos inicios, pues volviendo con un título de la saga de Caballeros del Zodíaco que me traslada a mi infancia y me apasiona. Así que mira, ahí con Aldebarán acariciándose el cuerno, me despido. Por favor, dejad vuestro poderosísimo like y ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!命の源から湧き上がってくる愛の力。エクスティンクション。オーロラエクスキューション。裏切り者は絶対に許さない。アテナエクスクラメーション。